Buenas tardes, queridos hermanos. Las intenciones del día de hoy son por la paz y tranquilidad de nuestras vidas, por los enfermos de nuestra comunidad y los que han pasado a mejor vida con nuestro Señor. Asimismo, en acción de gracias por todas las personas que están celebrando su cumpleaños o su aniversario de bodas, también por todos los bebés que han nacido en medio de esta pandemia. Asimismo, por los visitantes de alguna otra parroquia de aquí mismo de Laredo o fuera de Laredo, sean ustedes muy bienvenidos a San Luis Rey. Les recordamos, por favor, que debemos de seguir usando nuestro cubrebocas y si alguien se siente enfermo o tiene síntomas de enfermedad, favor de regresar a su casa. Con alegría nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Buenas tardes, hermanos. Creo que me lo movieron por allá. Fíjate, ¿no? No tiene volumen este. ¿Ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios paciente y misericordioso que tanto nos ama, esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la resurrección de Cristo, en domingo, que nos recuerda nuestro futuro y el amor que Dios nos ha tenido a través de su Hijo, iniciamos nuestra Eucaristía y tenemos este principio que es penitencial. Es pedir perdón al Señor porque somos pecadores y pensar que no lo queremos ser. Somos débiles. Por eso le pedimos su misericordia, le pedimos que nos perdone y que nos ayude a ser mejores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña.
Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid, arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes llegan hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca? De modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearla los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro.
todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Estas dos pequeñas historias dicen mucho. O sea, no es solamente la historia que escuchamos, la primera, transmitida por Isaías, y la segunda parábola de Jesús. Es propiamente la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel no es cualquier historia, es la historia del pueblo de Dios, donde Dios ha puesto la base de su proyecto de salvación. Esto no lo llegaron a comprender los habitantes de Israel. Todo lo que tendría que ver con la historia futura, partiendo de allí.
y se sentían consentidos de Dios. Eso sí lo reconocían en tiempos, porque lo llegaban a olvidar y se olvidaban de Dios. Les cerraban su corazón, les cerraban la razón, porque a veces ellos reflexionaban diferente a lo que Dios les estaba indicando y preferían seguir lo que les dictaba su mente a lo que Dios les estaba diciendo a través de los profetas. El papel de los profetas fue también muy importante, porque ellos tenían la tarea de llevar adelante el proceso de esta historia, de poder advertir y ayudarles con su reflexión, con sus advertencias, a cambiar su actitud. Y lo que habla Isaías está hablando de una realidad. El pueblo de Israel no se hizo de un día para otro, ni en unos pocos años. Es una historia que empieza por Abraham, que van recorriendo, sale Abraham, tiene a Isaac, y después van recorriendo la tierras, y van comprando muchas veces tierras, otras veces las van ganando. Hasta el momento en que tienen que ir a Egipto, eso lo conocemos bien. Y en Egipto se quedaron muy a gusto porque estaban bien tratados al principio, después crecieron y los hicieron esclavos. Pero con Moisés, Dios quiere hacerse presente nuevamente, sacarlos de la esclavitud, y elige a Moisés para que él sea el que saca a este pueblo. Y el pueblo fue caminando con todo lo que conocemos en el Éxodo, con altibajos, pero a partir del Éxodo, a partir de la salida de Egipto, empieza a ser pueblo. Antes era grupo de familias, ahora ya es pueblo, y por eso reciben los 10 mandamientos, que son las leyes que Dios les da para su supervivencia y para su convivencia. Y Dios está ahí presente cuando tienen que recuperar terreno que era de ellos desde antes de ir a Egipto. Ellos tratan de recuperarlo y lo logran con dificultades, pero Dios está allí presente, les va indicando por dónde, les da caudillos, les da personas que puedan llevar adelante lo que Dios quiere. Pero cuando ellos ya están muy a gusto, muy tranquilos, es a lo que se refiere Isaías cuando dice que era un viñedo muy hermoso, esplendoroso. Las divisiones y el olvidarse de Dios hicieron que aquello se fuera destruyendo y quedaron en nada. Y vino el primer momento de respuesta de parte de Dios. Como se han olvidado de Dios, Él ya no está con ellos. La parte norte, lo que se llamaba Israel. La parte sur, porque hubo división, Judá. La parte del norte se fue al destierro primero, a pesar de tantos profetas que les indicaban el camino y ellos no quisieron escuchar. Y tal parece que en esto que está expresando Isaías, está hablando de lo que le pasó ya al pueblo del norte. Ya no existe. Se fueron para no regresar jamás a ocupar su tierra. Y es una advertencia para decirles a los de Judá lo que también a ellos les puede pasar. Si no le hacen caso a Dios, entonces va a suceder lo que ya le sucedió a nuestros hermanos del norte, decían, ¿no? Y así sucede. Aquella viña completa quedó desolada, y también los del sur, Judá, fueron al destierro a Babilonia. Pero Dios puso ahí su confianza, no podía acabar con un proceso de salvación que ya había iniciado. Y la historia continúa. Y en pocos años hace que regresen nuevamente
a su pueblo, a reconstruir, y entonces ya como que lo tomaron más en serio. Y quisieron ser diferentes, pero se fueron equivocando en las decisiones. Y ahora que Jesús habla en la parábola, se está refiriendo, si nos fijamos, al principio dijo a los fariseos, a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes del templo. A ellos les está hablando. Había mucha gente, pero aquellos ya se juntaban en bolita para poder murmurar y poder ver en qué acusar a Jesús. Y ahora Jesús los está mirando a ellos. Cuando les narra esta historia, esta parábola, Jesús hablaba en parábolas y también Jesús les ponía sus trampitas, ¿no? Como hace 8 días también. De los 2 hermanos, el bueno y el que parece bueno y o el obediente o el que no parece obediente, ¿no? Y ahora les narra lo de la viña, una viña esplendorosa también, que Dios dice, esa persona ha procurado que esté bien establecida, bien cuidada, bien, para poder rentarla. Y se la deja a unos viñadores, hacen contrato, y ya sabían que de cuando en cuando fuera la cosecha, vendrían los siervos del dueño a pedir la parte que correspondía de la cosecha. Y llega la primera ocasión, manda a los criados, y hemos visto que maltrataron a los criados, no quisieron darles la parte. Y nos dice cosas, apedrearon a uno, maltrataron a otro y mataron a otro. Y por segunda vez mandó a otros, en mayor número, dice, y sucedió lo mismo. Y dice, ahora voy a mandar a mi hijo, a él sí lo respetarán. Manda a su hijo y fue peor, porque aquellos viñadores dijeron, ahí viene el hijo, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Una tonta reflexión que hacían. Lo sacaron de la viña y lo mataron, dice. Y viene la pregunta decisiva. ¿Qué hará con esos desalmados, no? ¿Qué hará con esos viñadores cuando vuelva? Pues los tratará como merecen, los sacará, los humillará y los matará. Y Él les dice, a fin de cuentas les está diciendo, esos viñadores son ustedes. Es lo que les pretende decir. Y esa es la historia del pueblo. Envía emisarios Dios, son los profetas. A los que se refiere los criados, son los profetas que han ido uno y otro, no les hacen caso o los matan. Y envía a su hijo, y está Jesús hablando cuando todavía no sucede el acontecimiento de la cruz. Aquí lo está profetizando también. Manda al hijo y lo trataron peor. Dice, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Ustedes están actuando así. Y por eso les digo, el reino de los cielos ya no les va a pertenecer. Se lo dará a otros, les arrendará a otros viñadores. Imagínense el disgusto de aquellos que caen en la trampa y por sus propias palabras están hablando de lo que va a suceder. No se pierde el reino de Dios, se amplía. Nos dice, leíamos en el Salmo, la viña de Dios es el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo diríamos ahora? La viña de Dios es alguien que me diga gritando porque no oigo.
Ahora ya no diría eso. La viña de Dios ahora es la iglesia a la que pertenecemos. Y el Señor nos está pidiendo dar frutos, frutos adecuados. O sea, eso también está referido a nosotros. Y aquellos a quienes se les ha arrendado la viña, es a los que estamos al frente de la iglesia, que tenemos la responsabilidad de saber guiar. Tenemos que ser pastores, no gente que se aprovecha, sino que guía y que sabe transmitir, que quiere transmitir. Y tristemente, en las circunstancias que nos encontramos, dentro de la iglesia hay división. Y más tristemente, en los altos niveles, ¿no? También más abajo. El Señor no quiere divisiones. Cardenales que están en contra de las decisiones del Papa. El Papa no toma decisiones porque le da la gana. Vamos a hacer esto. Soñé esto. No. Él tiene sus consejeros, él tiene su tiempo amplio de oración, tiene la guía del Espíritu Santo, y él no todo lo hace como decir esto tiene que hacerse, ¿no? Y cardenales que están realizando cosas muy diferentes, que se están poniendo en contra del Papa, mismos cardenales, lo hemos escuchado, y no nos debemos asustar, porque toda la historia ha sido eso, ¿no? Hemos oído últimamente que ha habido cardenales que fallan, y cuando los cachan, como el cardenal, en esta semana se habló de un cardenal que era de mucha confianza del Papa, que tenía a su cargo mucho dinero, y que era el encargado de la causa de los santos, que se atrevió a gastar una gran cantidad de dinero para comprar, ¿cómo fue? No sabemos exactamente, pero para comprar un palacete allá en Inglaterra, ¿no? Cuando se entera el Papa, no falta quien vaya y le dice, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Está la investigación todavía, pero por lo pronto, este cardenal ha quedado suspendido. Mientras se realiza toda la investigación, tiene que devolver aquello. Y al mismo tiempo, le dice, tú no podrás ser parte de la elección del próximo Papa. Recordemos que a los papas los elige el cardenal. Sucede dentro de la iglesia. No estamos cuidando bien la viña. Y estamos haciendo que no haya frutos suficientes. Y Dios nos quiere llamar la atención, pero a veces no entendemos también a nosotros. Hay otro tipo de viñas, la familia, ¿no? Papá y mamá son también los viñadores. ¿Qué frutos se están sacando de allí? Hay que verlo desde diferentes ópticas y ver cómo estamos respondiendo. Lo que Dios quiere es que haya frutos. El Papa aprovechó la fiesta de San Francisco de Asís para que allá mismo en Asís dar a conocer la nueva encíclica que habla de fraternidad. Somos hermanos. Habría que esperar para conocerla, pronto se dará a conocer. Y ojalá que la podamos leer y la podamos estudiar de algún modo, ¿no? Porque Él quiere motivarnos. Quiere que nuestro mundo viva la fraternidad y escogió la fiesta de Francisco, porque Él además eligió el nombre de Francisco, porque escogió también la pobreza. Por eso cuando alguien manifiesta algo diferente a lo que Él está transmitiendo y dando testimonio, entonces la cosa anda mal. Estemos atentos a esta encíclica y estemos atentos a las palabras del Papa. Él nos quiere orientar de una forma diferente.
está más cerca del pueblo, muy inteligente que es, pero lo que quiere es motivarnos para que demos frutos. Ahora a nosotros nos concierne reflexionar si estamos dando frutos. ¿Qué frutos podemos llevarle al Señor, no? Y lo más importante es centrarnos en Jesucristo, pero centrarnos verdaderamente en Él, como San Pablo lo dice, ¿no? Cuando él dice, hagan como yo he hecho, vivan como yo he vivido, como yo vivo. No porque él quiera presumir, sino porque él tomó en serio a Jesús cuando se encontró con él. Lo conoce y dice, si Jesús me transmite esto, yo lo tengo que llevar a la práctica. Jesús nos va a decir en el Evangelio, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aunque vaya a misa todos los días y que rece 3 rosarios o lo que sea, y que haga más oraciones, todo, si mi vida no transmite elementos que indiquen que Cristo vive en mí, entonces estamos fallando. No damos frutos. De ahí se derivan los frutos, de la vivencia de Cristo. De tal manera que nuestra fe no solamente es cosas de mandamientos y todo esto. El mandamiento fundamental es el del amor. Y lo importante es vivir a Cristo. Pidamos al Señor que nos siga teniendo paciencia. Queremos que su viña sea frondosa, que todos estos acontecimientos tristes que vivimos nos ayuden a recuperar profundamente nuestra fe en San Luis Rey y en todos lados y en el mundo, porque ese alejamiento de Dios trae consecuencias. Y quién sabe, dice, la viña le será quitada, que no se las vaya a dar a otros, nos la quite a nosotros, ¿no? Sintémonos en la Eucaristía y vivamos lo que profesamos en la fe. Después de la homilía siempre viene la profesión de fe en domingo para poder manifestar en lo que creemos, que se haga vida realmente y no solamente palabras. Así sea. Nos ponemos de pie y proclamamos la fe que nos une. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, elevamos nuestras plegarias al Señor con aquella confianza filial que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Y digámosle, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, que ejerzan fielmente su ministerio, oremos. Padre, escúchanos. Por toda la familia humana, que goce abundantemente de su divina bondad.
así como por el eterno descanso de nuestros hermanos Mario Ortiz Jr. y Raúl Vázquez. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nuestros gobernantes, que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por esos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer
Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un signo de paz. El pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Cristo Jesús, la piedra angular. Es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y siempre les acompañe. Ya me parece que en 15 días ya tendremos una misa más a las 6 de la tarde para que lo puedan transmitir a las personas o quienes tenían siempre a esa hora su venida a misa. Y parece que escuché, no sé si quedó claro, que hoy
es el día, como costumbre, de la bendición de los animales. Mario, ¿no sabes qué? A la 1:30. ¿Y quienes vinieron ahora no traen sus animales porque se les ahogan en los carros? Entonces, si traen por ahí alguna cucaracha o algo, o pulgas, entonces terminando la misa va a ser la bendición de los animales. Que tengan buen domingo y feliz semana.